Este estudio en esta mañana, Señor, que nos permites escudriñar tu santa palabra, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre, nos revele las profundidades de tu gracia a través de esta enseñanza. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. 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 Adelante. ¿Ya? ¿Seguro? Sí. Yo traigo mucho material. Adelante. Muy bien. Bueno, pues vamos a Génesis 22. Un pasaje muy especial. trillado, muy conocido, muy predicado. Sin embargo, a veces muy poco comprendido o visualizado hasta donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, Génesis 22, y vamos a, pues el título, según los estudiosos le han puesto, el sacrificio de Isaac. Sí, vamos a leerlo para tener este contexto y lo vamos a ir tomando poco a poco. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él contestó: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos ahí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él le dijo: he aquí el fuego de la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsole en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano sobre el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y se volvió Abraham a sus mozos, y levantáronse, y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Terminamos hasta aquí, ¿verdad? Entonces, qué interesante, de verdad, todo este capítulo. Pero tenemos que ver el contexto. No podemos nada más tomar. Abraham es llamado el padre de la fe, muchas veces nada más sustentado en esta circunstancia. Entonces, y no es así. Tenemos toda una trayectoria que hemos estado viendo con Abraham, una trayectoria de fe. Sí, altas y bajas, ¿verdad? Altas y bajas, en donde hemos visto que a veces Abraham, pues celando a su mujer, le dice, no digas que soy tu esposo, di que somos hermanos, buscando a fuerzas llevar a poner todo por su sobrino, queriendo aceptar, ¿verdad?, las propuestas de una mujercita que se desesperó por la espera tras las promesas del Señor, y pues vemos las consecuencias.
tuvo un hijo extramarital, ¿verdad? Y entonces al mismo al que el Señor no acepta. La fe verdaderamente de Abraham la vemos en la obediencia. Casos de obediencia, vete de tu tierra y de tu parentela. Y obedeció. Con detallitos y todo, obedeció. Entonces la fe de Abraham es mirada y calificada por este lado. Entonces vemos a Abraham que ha llevado una larga trayectoria de comunión con Dios. Esto es algo que le sustenta, la comunión con Dios. No es nada más que en un momento Abraham fue el héroe, ¿no? Sino que él lleva una trayectoria que le respalda detrás. Y vemos a Dios actuando. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Entonces, desde el principio ya conocemos toda esa trayectoria. Sale de Ur a los 75 años, promete tierra, promete descendencia al Señor, ¿sí? Nada más que en el tiempo del Señor. En ese ínter, Abraham, pues ahora sí que con sus curvas, tiene dudas. Él mismo se ríe, ¿no? Decir, vas a tener un hijo. Ay, Señor, por favor. Antes que su esposa, él tuvo un encuentro con Dios y él mismo se ríe. Dios hace un pacto de paz con él. Si recuerdan ese sacrificio en donde pasa él por en medio. Y aparentemente creemos que eso ya es parte de la firmeza de él, pero después viene la situación de Agar, la esclava, ¿verdad? Sin embargo, Abraham siempre está constante en la comunión con Dios, está atento a la voz de Dios. Así es de que vamos a ver 4 elementos en lo que acabamos de leer, 4 elementos en los que quiero que pongamos nuestra atención. Nos habla de buscar, de parte de Abraham, busca, escucha, discierne y cree. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca? Vemos de los dos lados. En esa comunión es de Abraham hacia Dios y de Dios hacia Abraham. Busca, Dios busca quién es este varón que ya se convirtió incluso en su amigo, ¿verdad? Que le obedece. Vamos a 2 de Crónicas 6:16, nada más para mirar lo que Dios hace. Ajá. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, guarda a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel. Espérenme, estoy dando una cita. Sí, 6, ¿correcto? Sí, gracias. Que se siente en el trono de Israel, a condición que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú delante de mí has andado. Entonces vemos a un Dios que busca siempre ir formando la línea, la genealogía que había de llevar precisamente el camino hacia Jesucristo. Y citando a David, evidentemente estamos hablando de el hijo de David, que es Jesucristo. Busca personas dispuestas el Señor. El Señor siempre busca personas dispuestas y personas, además, que lo busquen a Él. Porque es necesario, Señor. ¿Qué dice su palabra? Es un pasaje tan cortito, pero tan profundo, ¿no? Por lo menos a mí, dice, buscadme y viviréis. Es promesa de Dios. Buscadme y viviréis. Y Abraham tenía esta característica, ¿sí? Yo realmente he buscado al Señor. ¿Cómo buscaba Abraham al Señor? Oyendo su palabra, ¿no? Según de Timoteo 3 nos habla, y ustedes van a buscar, no tengo el versículo. Según de Timoteo 3. Toda escritura es inspirada. 17. ¿Para qué? Para redarguir. Enseñar, redarguir, instruir, exhortar en justicia. A fin de que el hombre sea Ahora, preparado. Abraham no tenía ni rollos, ni Biblia, ni Torah, ni nada por el estilo, pero tenía el contacto directo con Dios. Tenía esa voz, y esa voz para él representaba una orden, representaba el ánimo, representaba la exhortación, representaba
lo que debiera de representar, como lo leímos ahorita en 2 de Timoteo. No dice Dios, versículo. sí, escuchaba ¿En qué versículo? en el 17, ¿verdad, mija? 3, 16 y 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Otro detalle es que es escuchar u oír, ¿no? Lo primero es buscar. Dios busca, también el hombre, a quien Dios encuentra, le va a buscar. Luego tenemos el escuchar. Dios nos escucha, Él conoce nuestra necesidad, Él conoce, ¿sí? Pero también Dios habla. Dios habla. Proverbios 2:6 dice, Dios habla de su boca. Este es un pasaje interesante, vamos a leerlo. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Pero aquí, muy interesante, de su boca. Así es como hablaba Abraham. Entonces, Dios habla a través de, ¿cómo se llama? De su palabra, de su voz audible. ¿Sí la tienes, Gina? Proverbios 2:6. 2:6 y 7. Sí, es. 2:6. Sí. Y 7 también lo leí. Puse 16. No, 6. Angie, lee tú el 6. ¿Yo leo? Sí, por favor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Síguele. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Así es. Wow. Así es. Bueno, vamos, les invito a que lean todo el resto del libro de los Proverbios, pero porque sí, ese es el contexto, ¿no? Toda la sabiduría, porque su palabra, su boca habla sabiduría, habla inteligencia. Pero otra de las cosas, ¿no? Hablamos de que, ¿qué es lo que vamos a escuchar? La voz de Dios. ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? Sus hijos, los Sus escogidos, hijos. los llamados. A ver, Juan 10:27, ¿no? Nos dice, ¿quiénes escuchan? Sí, mismo Jesucristo decía, mis ovejas Sí. Conocen mi voz. oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué interesante secuencia de verbos, ¿no? De acciones entre las ovejas y Dios. Ahí habla de una comunión. Ellas oyen mi voz. Para empezar, ya son mías. Para empezar, ya son mías. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No las reconozco, ¿eh? Dios no nos reconoce. Él ya nos conoce. Él ya nos conoce. Yo las conozco y en consecuencia, dice, ellas me siguen. Entonces, es una forma tal vez, bueno, más adelante yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Bueno, toda la promesa que viene después es hermoso el contexto. Pero este factor de escuchar, ¿quiénes escuchan verdaderamente? Quienes han dedicado, quienes han puesto sus ojos en el Señor para escucharle. Pero escuchar implica seguirle. Escuchar implica obedecer. Por eso el Señor nos habla de muchas maneras, dice Hebreos, ¿no es cierto? Sí. Nos habla en sueños, nos habla en visiones, nos habla en su palabra, nos habla si es necesario a través de un burro. Lo sabemos, ¿no? Tenemos... Y una cosa interesante, muchas veces puedes decir, ¿no? Bueno, es que Dios es Dios, ¿cómo va a tener cómo me va a conocer de tal manera? En los ovejeros, Ajá. por ejemplo, cuando llegan y meten sus ovejitas, se supone que es un lugar grande donde entran varios rebaños. Y el ovejero del rebaño especial las llama por su nombre o les da un silbido especial. Así es. Entra su rebaño. Es que no nada más es el silbato, hay veces con el nombre también. Sí. Y entonces van saliendo El tono los de la voz. que son Lo sabemos. de este su señor. rebaño. Claro. Son de este señor. Así Y es. es impresionante, ¿no? Porque dirías, bueno, el animal se le considera pues un poco Irracional. Aparte de irracional, medio miope, medio débil, medio, Sí. muchas cualidades, muchos Mañosón. defectos, ¿no? De la ovejita. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos todos esos defectos. Así es.
pero Él nos conoce. así es. Claro, claro. Es Conoce algo nuestra impresionante condición. cuando se hace la comparación. Pero lo interesante es esto, él llama, ¿no? Y la oveja Obedece. escucha, primero escucha, Escucha. ajá. La conoce, la conoce, la papacha o la afirma su pastor y ella le sigue, Así es. ¿no? Entonces es esta relación íntima, Que constante. debe de haber. Es correcto. Porque no ¿Cuántas siempre- veces habla el Señor? Pues nos hacemos, ¿verdad? Como que oímos y no oímos. Pero entonces regresamos precisamente a este. El tercer punto donde importante de este pasaje que leímos era discernir. No todas las voces que escuchamos son las de Dios. Cuidado, Así es, ¿verdad? sí. Eso lo hemos estudiado, pero también lo confirmamos. Es necesario confirmar cuando es la voz de Dios. ¿Cómo la confirmamos? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Ese es nuestro filtro especial, nuestro filtro por excelencia, pero también la comunión con el Señor. Y también, dice Proverbios, en la multitud de consejeros. Se afirma el conocimiento. Es correcto. Entonces, en la multitud de consejeros, también yo me rodeo de gente que está llena de la palabra del Señor, ¿no? En el caso de Abraham, pues no tenía muchos consejeros a su alrededor que le apoyaran. Pero ya nosotros como iglesia ahora, bajo la gracia, tenemos, el Señor nos ha dado todas las herramientas. ¿Para qué? Para que oigamos la palabra a través de otro. Eso no me exculpa o no me quita que yo no vaya a buscar también por mi lado. Una cosa es que el consejero de Dios me hable de la palabra, pero yo lo voy a confirmar. Claro. Para confirmar. Por eso es en la multitud de consejeros, de hijos de Dios, en el escudriñar las escrituras cada día, ¿no? Y la comunión con el Señor, en oración, en adoración, en entrega, en diálogo constantemente. Entonces, discernir cuándo es la voz de Dios, porque a veces decimos, y de verdad ahora se usa mucho en muchas iglesias, Dios me dijo, ¿no? Dios va a decir, ¿y yo cuándo te dije? ¿Cuándo te dije? Cuidado, porque muchas veces queremos cubrir o tapar o Justificar. Justificar la voz interior mía, mi propia carne, mi propio interés, y decir Dios dice, o Dios me dijo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el discernir. En el caso de Abraham sí tenía que estar muy atento, ¿sí?, a la voz de Dios. Y decíamos, bueno, él no tenía consejeros, no, pero pues con más razón, era directo. Pero también su corazón le hablaba, porque también le habló Sara. Y Sara le dijo, ahí está Agar. Y escuchó la voz de Sara, ¿no? También su carne y su celo, porque sabía que su mujer era muy hermosa, y su carne le dijo, híjole, nos va a ir mal. Mejor en dos ocasiones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le hizo caso? A la voz de su carne. Pero además la mitad de la su mentira. miedo. Era media mentira. Amada, ya es mentira para Dios. Medias verdades o medias mentiras, ya son mentiras, ¿no? Otra cuestión que nos ayuda también a discernir la voz de Dios es estar preparados, y para esto la palabra nos invita, por ejemplo, a estar en ayuno y oración, ¿no? Este ayuno, esta dedicación, vamos, ya son prácticas, repito, y son personales. No es que, porque habrá gente que ayune mucho, pero no oye para nada la voz de Dios, ¿eh? Pero ¿cómo ayuna? No es esto, ni es juzgarnos unos a otros. Hay gente que no ayuna tan frecuentemente, pero tiene una comunión constante, tiene una lectura de la palabra, un estudio, y Dios le habla, Dios le ministra y le da esta sabiduría como leímos en Proverbios. El último punto, entonces vimos, buscar, escuchar, discernir lo que estoy escuchando, ¿sí? Y creer. Porque si no llegamos al desenlace de la fe, que es precisamente Abraham, ese padre de la fe, ¿verdad? Como es conocido, creer, ¿no?
Ahora, el creer no implica una fe ciega, que nunca falla, que siempre obedece. No, creer, y lo vemos en el caso de Abraham o el caso de cualquiera de nosotros. ¿Sí? Porque en nuestra fe muchas veces dudamos, ¿o no? Sí. En nuestra fe también tenemos el plan B. Sí. No consideramos que el plan A es el plan A y es el mejor. Pero a veces me quiero sacar el plan B de debajo de la manga. Entonces, creerle a Dios, ahí voy, creerle a Dios, ¿no? Es un poquito esta parte, ¿no? Dudar. Sí, esa fe también. Tú tenías una frase muy hermosa que ahí donde no hay lugar para... Ahí donde no hay lugar para la duda, tampoco hay lugar para la fe. Interesante, interesante. Ahí donde no hay Piénselo. lugar para la duda, tampoco hay lugar para la fe. De alguna manera, y no es que la antítesis se esté chocando una con otra, ¿no? La fe y la duda, sino que muchas veces para afirmar mi fe, yo necesito haber dudado. Sí. Tenemos un Gedeón, ¿no? Me viene ahorita a la cabeza. Una María, ¿no? Señor, ¿y cómo va a ser esto? Soy virgen. Pues si no conozco varón. Esa fue una duda, ¿no? Sana, pero es una duda. Como Sara. No es una... O Sara, ¿verdad? Sara, ¿cómo? Ya estoy vieja. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ahí donde no hay lugar para esa duda, para ese cuestionamiento a mí mismo, ni siquiera es a Dios. A mí mismo no hay lugar para la fe en Dios, ¿no? Entonces a veces me cuestiono. El Señor dice, vete y conquista. Le dijo a Josué, ve y conquista la tierra, ¿no? ¿Cómo? Ya hay un montón de gentes y tribus y murallas y Dicen que todo. son salvajes, No, gigantes. bueno. Y ellos hicieron en el nombre del Señor, con las estrategias del Señor. Entonces, creer. Aquí voy a un punto. Creer es una elección. No es algo que siento. Ay, como que sí te creo. Me late que sí Decido te voy a creer. No, creerle. es una decisión. Creer es una decisión. Por eso es importante, de verdad, cuando transmitimos el Evangelio, de verdad, llevar a la gente a decisiones. Decisiones no es que como que no sé si ya me convenciste, a ver, sígueme hablando, a ver cuándo me llega la fe. No, la fe no te llega. Tú decides sembrarla, que de hecho ya la tenemos. Acuérdense que Dios puso ya una porción, una medida de fe en todos. En todos. ¿Cómo la cultivas? Ese es el problema. ¿Y de qué la alimentas? Entonces, esa es la decisión, cómo la vamos a cultivar. Por eso Abraham, vemos aquí, ¿verdad? Que él decide creerle al Señor, porque es impresionante que en tan solo, ¿cuántos versículos? Vamos a regresar a Génesis 22:1. En 2 versículos, y Abraham se levantó muy de mañana. Espérame, apenas acababa de oír la instrucción. Y en estos pasajes, él buscó, oyó, discernió Y obedeció. y creyó. Creyó, ¿no? Y obviamente la fe le lleva a la obediencia. Entonces, es hermoso, tenemos muchos casos. Dice 2 Corintios 5:7, pasaje conocido. Y sí se los... 2 de Corintios. Corintios, sí, por favor. 5:7. Y aunque está entre paréntesis, posiblemente haya sido añadido, pero nos lleva a muchos otros pasajes, ¿no? Acerca de la fe. Dice, porque por fe andamos. ¿Y qué cosa? No por vista, pero veamos qué dice el contexto, nos confirma. Mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo para estar presentes del Señor. Dice, por tanto procuramos, bueno, ya dice Pablo más adelante, pero dice por fe, más bien el versículo anterior es el que dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos. Esto es otra condición interesante, ausentes del Señor, dice, pero por fe andamos y no por vista. Entonces, ese es precisamente ese punto a donde queremos llegar. Creo que sí, hay mamá. un texto que Adelante. complementa Por muy favor. bien eso en Hebreos. Por favor. Dice, por la fe, Abraham, Ajá. cuando fue probado,
Dios probó a Abraham, o permitió que fuera probado, más bien. Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es correcto. ¿Dónde? Hebreos Hebreos 11, 17 11, 17. al 19. La fe que había en todos ellos. La está fe que marcada. había. Del 17 al 19. Quisiera hacer, vemos dos aspectos nada más y cierro ya para que mi esposo cierre perfectamente con esto. Hay dos aspectos en este famoso capítulo del sacrificio de Isaac. Hay dos aspectos muy interesantes. ¿Por qué se llevó a cabo? ¿Por qué Dios hizo esa petición, esa orden, esa solicitud, ¿verdad?, a este varón? Habiendo pues dado tanta promesa, aparentemente contradiciéndose a sí mismo. Así es. A ver, de ti saldrá simiente, como las estrellas, ¿no? Pero ahora me vas a sacrificar a tu simiente, porque además acababa de correr al otro, ¿no? Al Ismaelito. Vámonos. Y además él es el representante, vamos a decirlo, de la ley o de aquello que se podía hacer, ¿no?, en caso de, ¿no? Sin embargo, Isaac es hijo de la gracia, es hijo de precisamente la libre, ¿no? El otro es hijo No, de la esclava. de la esclava, de la que era legalmente esclava. Entonces, dos circunstancias en las que podemos entender por qué pidió Dios y para qué, sobre todo. Más es el para qué. Uno es la parte humana. Dios nos pide, y ahí estamos incluidas tú y yo, incluidos, no varones, perdón, es que ahora hay que decir incluidas e incluidos. Claro. Humanamente, cuando algo corre el riesgo, algo o alguien, de ocupar el lugar de Dios, Dios nos pide que se lo entreguemos. ¿Por qué? Porque claramente el Señor le dice: entrégame a tu hijo al que amas. Sí. Y le da el nombre. Lo decimos en otras palabras, o alguien que lo diga como si tuviéramos 15 años. Gracias. Normalmente, lo digo por experiencia propia, yo creo que todos pensamos igual, para nosotros los hijos es lo más amado. O sea, yo quiero hablar como humano, ¿ok? Sí. Los hijos es lo más amado. Como madre, los no hijos, como humano. Sin duda. Sí, como sí. madre es todo. Es todo nuestro universo. Y yo creo que al pedirlo el Señor le dejó claro que Él siempre iba a ser primero antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Y hasta la fecha nosotros, en pleno siglo XXI, sentimos que nuestros hijos nos dan la vida y nos quitan la vida. Hay un Y detalle realmente muy es el importante. Señor, ¿no? Bueno, entendamos ahorita exactamente una primera faceta. ¿Por qué y para qué el Señor le pide esto a Abraham? Seguramente él empezaba, ella empezaba a mirar el corazón de Abraham, que era, Claro. bueno, como ya me dijiste, de Ismael, por órdenes de El Dios, amor total Se volcó en se Isaac. volcó en Isaac, ¿no? Pero cuando Yo creo que vale la pena entender lo que Jesús pedía cuando declaraba, ¿verdad? Sí. Aquel que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijos, por causa de mí y del Evangelio, Causa de no es digno de ser mi discípulo. Vemos una analogía, ¿no? Así es. Humanamente, acaba de decir Gina que para nosotros un hijo es lo máximo, ¿no? Ajá. Pero vemos que para Dios su hijo era lo máximo, pero también lo Así, entregó su por gran todo. amor. Exactamente, a eso vamos a llegar. Exacto. Ahí vamos a llegar. Es correcto. Entonces, sin embargo, bueno, en este caso fue el hijo, pero puede ser cualquier otra cosa. El rico que se acercó a Jesús y le dijo: yo quiero seguirte, y Jesús le pasa como un examen y él saca palomita en todo. ¿Has cumplido los 10 mandamientos? Mira, desde ya pequeño fácil. tengo 10 de calificación. Y Entonces además, le dijo: perfecto, porque nada más le preguntó, acuérdense, por los mandamientos entre humanos, La ley. pero no le pregunta de los 5 primeros mandamientos que son con respecto a Dios. Dios.
Pero la prueba final, porque Dios conocía lo que había en su corazón, Claro. le dijo, bueno, ahora entonces, pues vende lo que tienes, es decir, Reparte. abandona a tu Dios que está reemplazándome a mí. Esa es la clave. Abandona tu idolatría, porque esos son los primeros mandamientos. Sí. Porque de esos no te pregunté y en eso sí Ajá. sacarías tache. Uy, No, vamos a pisar unos cuantos deditos. Bueno, no. Pero Yo sé para dónde iba además diciendo. Dios nos habla, Dios nos habla. Escuche, ¿qué sucedería si Dios te dice la noche del sábado previo al juego de Alemania-México y te dice, sal a la plaza a predicar el evangelio? ¿Y qué le vas a contestar al Señor? Está el Ay, partido, señor, Donde haya partido, en el Zócalo donde haya Oye, partido. ¿dónde haya partido? Pues ya, No, sí, ¿por sí, qué es yo? verdad. Yo creo que los que estamos aquí ya estamos conscientes. Ah, bueno. Que Gloria a el Dios. Señor Ok, Sí, es lo que Estamos conscientes, Pero sí, pero el bajo no primero, obedeció. si es mi hijo, no protestó ahí. No, bueno, ahorita vamos. es hermoso hablar de Abraham, La pero fe. lo que yo quiero es que de verdad nosotros bebamos de esta agua de manantial para que de verdad nosotros mismos captemos. tomemos de esto. Humanamente Dios quiere hacer morir lo que puede tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Y puede ser algo muy sano, noble, bien intencionado, No propiamente espiritual. morir, Yo ¿no? puedo... No propiamente morir, puede ser apartar. De hecho, es Claro, morir sí, a la es carne. morir. Sí, Porque, por ejemplo, cuando Sí, tú es idolatras a tu madre, ¿no? Y el Señor te la aparta y te la aparta. Y por más que tú hasta que tú renuncias, y se Pues cumple es la un voluntad del morir. Señor. Es un morir. Es un morir, Morir espiritual, es un morir de dejar de ponerlo en lugar de. Claro. Prioridad. El Señor Jesucristo, y lo hemos visto y lo hemos analizado, y de verdad cada vez metámonos más, Él nos dice, yo soy el alfa Y el el omega. ¿Sí? Fuera de mí, dice el Señor, no hay No hay Dios. Ha sido- Yo soy el primero, el último, el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero a veces entendemos, Señor, tú eres el primero, pero abajito de ti tengo otro altarcito, ¿no? Puede ser mi madrecita, puede ser mis hijitos, mi marido, Sí. mi Abajo. dinerito, mi casita, no. Es el Señor, yo soy el primero y el segundo y el tercero Y el hasta el último. último. En realidad Él ocupa, aún en tus hijos, El primero. porque Él no te dice deja de amarlos, deja de procurarlos. De sí, hecho, es no al hay- revés. Así es. De hecho, es al revés. Yo compartía en un grupo de matrimonios sobre eso, ¿verdad? Cuando hablamos de amar a el término de amar, que se confunde o no se entiende. Amar tiene varias acepciones, en fin. Pero lo que es más importante es cuando Jesucristo dice, en el que no me ama a mí, no está dispuesto a abandonar a los hijos por causa de mí, el Evangelio dice, pues qué cruel es Dios. No, en la manera que tú te apasionas por Dios, te Te entregas a abandonas Dios, a Él. te pone su amor, el amor Así ágapos, es. el amor de Él, lo derrama en tu corazón Para que y lo hasta derrames en tus entonces hijos. Así puedes es. amar mejor a tus hijos. Claro, Sí. claro, ¿no? Sí, Mayrita. De hecho, el Señor finalmente a Abraham, no le quitó a Isaac. No. Cuando él se lo entrega. ¿Por qué él cuentas se el lo final, entrega. amiga? El final es que el corazón Es que ahí vamos sea a eso. entregado. Sí, no, está Que bien. lo primero sea él y cuando ya está Él él en en su su lugar. lugar, que él es lo importante, lo demás el Señor no se interesa en estarnos quitando todo lo que nos guste o todo lo que tengamos, sino lo que quiere es que primero Que sea Él. Es que yo creo que también todo esto es sabiduría del Señor. Porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, nuestro amor hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia nuestros amigos y demás, es diferente. Así y no es que es. sea menor, No. sino que como que el Señor Así abre es. los ojos de nuestro corazón. Y con ese absurdo amor con que amábamos, Ay, Ay, ahora va a así ser un es. amor congruente. Ajá. Porque no nada más es... Es el amor de Dios. Corintios por eso, 13. Es sabio, es sabio, tiene todo. Tiene Claro, todo, claro, ¿no? Todo lo soporta, todo lo Por cree. eso Pero a nos ver, pide que Nada más lo déjeme amemos. Déjenme terminar. nada más. terminar. Entonces, primer punto, dos aspectos. Uno, hacer morir. No quitarnos Él, porque somos nosotros quienes lo tenemos que entregar. Dios no nos quita porque Él podría hacerlo. Te quito lo que te estorba, te quito aquello que me aleja de ti. Pero Dios te pide que tú lo entregues,
¿sí? Dejando las cosas viejas, entregando, ¿sí? Entonces el Señor nos habla de una parte dinámica y decisiva. Por eso vimos que el creer es una elección, una decisión. Y tenemos el otro aspecto, ya el aspecto divino o más espiritual, que es precisamente anunciar, un anuncio profético del Salvador que había de venir, pero la forma en la que Él había de venir. Y ahorita, sí, Margarita, perdón. En relación a eso, se está hablando ya anticipadamente de la fe de Abraham, porque él llevaba a su hijo, pero sabía que Dios iba a proveer, no exactamente qué, sí lo llevaba a sacrificar, ¿no? Sí. Pero él sabía, dice, Dios proveerá. De hecho, la posición de Abraham es muy clara. Bueno, ahorita que termine Sí. diciendo para que yo ¿No quieres toque ese añadir tema. eso? Ah, Bueno, lo añado. Quiero hacer- sí, por Vamos a favor. añadirlo. De hecho, Abraham, la posición que define Hebreos que llevaba era, lo voy a sacrificar, pero Dios lo va a Lo levanta, resucitar. claro. Ya eso. Sí se va a morir. Tenía la idea absoluta de que De lo que iba a iba a morir, sacrificar, que iba a matarlo, pero que Dios lo iba a resucitar en ese momento, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y dice, pues, de todas maneras, me lo tienen que regresar Claro, para que haya descendencia. Entonces, era una fe. Él iba con esa total, fe, claro. pero iba a obedecer. Qué dolor. Claro, Y ahorita vamos a claro. tocar ese punto. Quiero nada más hacer no comparativos, pero sí ver sobre la tipología de Isaac sobre Jesucristo. Isaac es un tipo de Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a ver nada más algunos puntos para que veamos cómo Dios de una manera profética ya está anunciando al Salvador, pero más que sí al Salvador, pero aquel que tenía que morir, era necesario. A veces predicamos un evangelio, este es el principio del evangelio. Este es el capítulo, el primer lugar en el Antiguo Testamento en donde se cita por primera vez el amor de un padre. Dice, a Isaac, tu único, al que amas. Entonces, desde ahí ya surge de verdad que Dios, que es amor, puso el amor suyo en Abraham para su hijo, para que él entendiera cuánto ama Dios a sus hijos y especialmente a su hijo. Entonces vamos a ver esta tipología Isaac Jesús. No les voy a dar todas las citas, para todo tenemos un argumento, pero no, calma. A ver, rápidamente. Nacimientos profetizados, ambos, cuando diga yo es ambos tuvieron nacimiento profetizado. En ambos casos se habló mucho antes, se anunció de manera precisa, ¿verdad? Aunque Abraham no la entendió muy bien, ni Sara, pero se anunció previamente, en nacimientos profetizados, ¿no? Tenemos, será llamado, le dijo a Isaías, ¿verdad? El hijo, pero no, pero en Isaías está la profecía de Jesucristo. La estoy citando nada más. Ajá. Otro punto de esta tipología, pasó tiempo, en ambos casos, pasó un tiempo suficientemente largo, claro. En Isaac, 25 años. Pero Jesucristo fueron varios cientos de años. Sí. Varios cientos de años. ¿Qué sucede cuando aparentemente Dios retarda? No retarda, acuérdense que Dios siempre llega a tiempo, pero cuando se tarda, o a nuestro concepto, nos enfriamos, metemos la mano, ayudamos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Claro, por favor, vamos a ayudar, ¿no? Cuando a veces no entendemos, metemos. ¿Qué pasó en los años desde que empezó a ser profetizado el Señor Jesucristo de una manera puntual y clara? Pero pues el advenimiento tendría que ser varios cientos de años después. ¿Qué sucedió con el pueblo? Pues se desbalagó, Y se les ¿verdad? olvidó también. Inventaron sus propios libertadores, porque hubo muchos intentos de ser libertadores, pero hubo muchas sectas. De hecho, cuando llega Jesucristo había pues varios lugares, todos los saduceos, los celotes eran terribles, ¿no? Y de ahí venía Judas. Punto. Otra tipología. Los nombres de ambos, Isaac y Jesús, fueron puestos antes de nacer. ¿Sí?
Dios dijo, y además se los puso Dios, lo vas a llamar así. ¿De acuerdo? En ambos casos. Estoy ahorita viendo estas similitudes. Otra, el anunciamiento, esto es interesante, le pareció imposible al humano a quien se le anunció. A María dijo, ¿cómo va a hacer esto? Imposible. Soy virgen, no conozco varón. A Sara, totalmente lo contrario. Mi vida. ¿Cómo aquí? ¿No? ¿Cómo aquí? Entonces el anunciamiento parecía imposible a los ojos de los humanos. Otra, los nacimientos de ambos ocurren en el tiempo señalado por Dios. ¿Sí? No fueron eventos de que vamos a ayudarle o vamos a apresurar o vamos a confundir a este por este. No, fueron los que el Señor y en el tiempo señalado por Dios. Ambos fueron milagros. Ambos nacimientos, concepciones, vamos a llamarlo concepción, fueron eventos sobrenaturales. Uno, por ser una jovencita, Y la otra por el virgen, extremo opuesto. tocada por el Espíritu Santo, ¿sí? Visitada por el Espíritu Santo, y en el otro caso, una mujer en la imposibilidad total, ¿no? Naturalmente 18, imposible, 14. eventos sobrenaturales. Ahí. Otro punto, el nacimiento de ambos fue de grande gozo para sus padres, ¿sí? De grande gozo para sus padres. Simplemente tenemos a un Jesús cuando se bautiza, ¿verdad? Y oímos la voz del cielo. Él oyó la voz del cielo y todos los que estaban ahí, este es mi Hijo amado, En quien en tengo quien tengo complacencia. Gran gozo. complacencia. Entonces, su Padre Celestial, pero también el gozo de su madre, ¿no? El gozo de su madre. Y además hasta del padre putativo, del padre José, ¿verdad? Que lo protegió, que lo llevó y oía la voz de Dios y vámonos, ¿no? A obedecer al Señor. Entonces, hermoso este punto. Abraham no se diga, junto con su esposa Sara. Ambos hijos fueron obedientes a sus padres. Es una tipología de verdad. ¿Qué más obediente, mis amadas? Y lo comentamos en una clase anterior. Según los estudiosos, no se da precisamente la edad Los 12, de que tuviera Isaac, pero según los estudiosos hay un margen entre que tuviera entre 14 y 30 años. Sí. Ujú. No hay un dato preciso. No, mi amor, no. Pero aún así, te la dejo en 14. Ahorita te doy la Yo edad. siempre pensé que Una 30. media 20 me quería. Tú amarra a un hijo de 14 Ya no se deja. para ponerlo en el altar donde sabe que sigue. Le tuvo que haber dicho, o sea, tuvo que haberle explicado. Y además el hijo no es tonto, además Isaac Era un Le hombre. pregunta. era un hombre exacto, además en esa época acuérdense que maduraban antes, ¿no? Entonces, por joven que lo quieras poner. De hecho, era suficientemente fuerte porque llevaba la leña para el ¡Ah, ya sacrificio. vamos! Cargando Esa es otra tipología. Claro. Ambos hijos obedientes a Dios. Isaac fue tan obediente que se dejó amarrar por su padre. Ujú. Que hizo y entendió Increíble. a dónde iba su hijo. De verdad es un grado de obediencia que no se marca, que Chiquito, no se no se predica, ve que no nada. se... Hijo. Impresionante. No, y de 30 menos, ¿verdad? Bueno, ambos hijos fueron unigénitos. A ver, Abraham ya tuvo a... No, pero Sara fue su único hijo. pero lo dice la Biblia, lo leímos en versículo 2, Génesis 22:2. Sí, lo Tu dijo. único, Unigénito. palabra de Dios, tu único, porque al único que yo reconozco es a este. Por eso ambos son unigénitos, ¿sí? De parte de Dios. Otro punto, ¿sí, hermana? Viene del reconocimiento de Dios, ¿no? Así es. Perfecto. Sí. Así es. Todo viene de Dios. Otros, ambos ofrecidos en sacrificio. Esto conocemos la historia. ¿Sí? Voy a poner hasta un detalle chusco que quiere tener importancia. No le quise ni sacar sobreinterpretación. En ambos casos, en ambos eventos de muerte, de sacrificio, de entrega, aparece un asno.
Es curioso, ¿no? Es un detalle, Ajá. no chusco, pero sí, acuérdense que en Albardo, bueno, cargó a su asno, en Albardo, sí, a su asno, ¿verdad? Para llevarlo, y después ya siguieron solos. En el caso de Jesucristo, acuérdense que él entró a Jerusalén montado en un pollino. ¿Sí? Entonces, este punto no demos más interpretación, pero parece en ambos casos un burrito, ¿no? Entonces, aún esta tipología. Ambos cargaron madera, lo acaban de decir ahorita. Ambos se les puso un peso de la madera, del madero, ¿sí? En ambos llevaron la madera para el sacrificio, en donde iba a ser ofrecido el sacrificio. De verdad son tantos detalles que dices, espérame, clarísimo, este es el Evangelio, este capítulo es el Evangelio condensado, ¿no? Es el Evangelio, allá vamos. En ambos se sacrificó un cordero provisto por Dios. Así de simple. En ambos. Oye, pero a Isaac no lo mataron. No, pero Dios proveyó. Cordero. Tú no te vas de este lugar hasta que me ofrezcas. Un sacrificio. A fuerzas. Pero como él no llevaba, pero Dios se lo proveyó. En el caso de Cristo, él sí no retiró su mano de él, de su cuerpo, ¿no? De su mente. Sí cayó sobre él toda la ira, el pecado de nosotros. Pero fue Dios quien lo proveyó. Entonces el cordero para el sacrificio fue provisto en ambos casos por Dios. Esto es muy significativo. Claro, para Dios solamente. Otra de las cosas, el cordero en ambos casos estaba enredado entre espinos, ¿no? En el caso de Isaac, y a Cristo le pusieron una corona de espinas enredadas, ¿no? Eso también es simbólico, porque la cabecita de la oveja, de los cuernos, no era una oveja, era un carnero, estaba enredada ahí en los espinos. Otro punto, y me quedo aquí, su padre, en ambos casos, el padre de ambos, de Isaac y de Jesús, confiaba y sabía que ambos iban a resucitar. ¿Sí? Lo leyó mi esposo en Hebreos, ¿verdad? Porque solo dice hasta Hebreos, no lo dice en Génesis. Porque Abraham entró y dijo, yo lo mato, yo sé que lo va a levantar el Señor. Así es. ¿Sí? Él pensaba y confiaba en resurrección. Y en el caso de Cristo, justamente el cierre precioso del Evangelio, el Evangelio es precisamente el mensaje, las buenas nuevas, ¿no? Es Cristo resucitó. Sí. Y entendamos, y nada más añadimos, por ejemplo, caminó 3 días de su vida. 3 días. Estaba lejecitos y pesadito el montecito. Estamos, Moriah, la ubicación es en Jerusalén. Moriah, 3 días Jesucristo entró a Jerusalén, a Moriah. Fíjense qué interesante. Y 3 días después fue crucificado. Entonces fueron 3 días de camino de subida, pero ahí les va, de bajada, ya habiendo entregado el sacrificio, bajaron otros 3 días, que fueron los 3 días de resurrección después de la resurrección. Y él llegó con su hijo vivo, y Cristo se presenta 3 días después, vivo. Bueno, pues para que veamos, hoy no se me enchina más cuando lo estuve leyendo. Padre, de verdad, eres perfecto. Grandioso. Así es, amada, así es, ¿no? Y no oculta nada, como él lo dijo cuando los ángeles se presentaron, le ocultaré algo a mi hijo amado, a Abraham, con respecto, ¿verdad? A mi amigo, le ocultaré algo, le estaba revelando su plan maestro, pero tenía que tratar también con él. Así es. Entonces Dios hace ese juego perfecto, ¿no? Celestial, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también. Y ¿Ves eso que Abraham es Abraham? No, amada, tú también. Es para todos. Vamos a concluir con esto viendo un texto para que lo tengan así como un resumen final, porque es muy interesante. Antes de leerlo, tenemos que ver 2 cosas. Para poder sacrificar a Isaac, prácticamente Abraham se estaba sacrificando también. No hay sacrificio de Isaac sin sacrificio de Abraham. ¿Sí?
el que tú renuncies en una forma consciente y plena a lo que más amas para entregárselo a Dios, exige un sacrificio. Es más, está escrito en el Antiguo Testamento, dice, no ofreceré sacrificio que no me duela o que no me cueste. Claro, que no me cueste, ¿verdad? Implica un costo, implica un dolor, implica... Porque sacrificio tiene que ver con dolor, con quebrantamiento. Entonces, de hecho, en el Nuevo Testamento es la condición para vivir una comunión plena con Dios. Os ruego pues por las misericordias de Dios que os entreguéis en sacrificio vivo, agradable y perfecto, santo, agradable y perfecto, que es la voluntad de Dios. Es vuestro culto. Es lo que tienes que hacer conscientemente. Entonces, viéndolo de esta manera, en realidad el sacrificio tiene dos partes, el sacrificio de Abraham y luego el sacrificio de Isaac. Yo me pongo a pensar, Lucien lo mencionó ahorita en el sentido de que 3 días de camino. ¿Te imaginas qué angustia es 3 días? Suplicio. Un suplicio. Todo que llevaba Oye, el- padre. Él sabía lo que iba a suceder. ¿Qué onda? Pero además una mezcla con fe. Sí. Sí. Ahora, vamos a leer el texto para que lo entendamos ¿Quién con sabe? mucho cuidado. Romanos capítulo 4, los versículos 20 al 24. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en Así fe, es. dando gloria a Dios, Eso es lo que iba a hacer. plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual, aquí está la clave, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Y aquí viene la situación. ¿Por qué? Dice, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Otra vez, la similitud entre Isaac y Jesucristo, ¿verdad? Y dice el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En ese mismo sentido también, como que Isaac prácticamente fue resucitado para la justificación de Abraham. Él también murió, o sea, a sí mismo. Ahora, Isaac muere. Sí. Él simplemente renunció a su voluntad de desatarse. Ahora, la clave en la que tú preguntabas, Gina, en el sentido de que cuánto tiempo había pasado, pues fíjate que está la edad de Isaac, no los deja ver muy claro. Dice en el versículo 21, capítulo, al capítulo 21, en el capítulo 21 al final, ahí está la clave más o menos de la edad de Abraham, de Isaac. Y fíjate, porque es muy bonito lo que dice, y plantó Abraham 21:33. un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los Berseba, filisteos ajá. días. Muchos días, dice. Así es. ¿Cuántos? Días. Que nos importan. ¿Qué le importa? Muchos. Suficientes. Suficientes. Para que Isaac creyera. No dice. No. Es un dato que Son suficientes para que Isaac creciera. Y para que se Punto. enamorara, para que amara mucho a Abraham, a su hijo. Ahora, ¿Cuál era el O sea, perdón? lo que tú estás El último tratando de versículo del decir 21. es que Isaac estuvo consciente que cuando le dijeron ponte ahí porque te voy a dar el sacrificio. dijo, estaba "Sí". consciente. Ah, claro que sí. Él estaba consciente. Nada más iban ellos dos. Iban ellos. De hecho, en el camino, cuando él hace la pregunta, oye, pa, ¿Dónde está el ¿el borrego qué? Dios va a proveer el borrego. Uy. Sí, Isaac dijo, Isaac iba "Cuando-" intuyendo Espérame tantito. algo. No, que iba. Porque sobre todo veía la tristeza que iba embargando a su papá. Pero Sí. seguramente Ahora- también tuvo miedo. Ahora, Ah, una- claro. Seguramente ambos. No, O hombre. sea, el sufrimiento. No me lo y da, por qué, perdón. ¿no? Es 21. ¿qué? 21 al final. 21, pero no 34. había por qué. 21, 33 y 34. Ajá, hasta el final, amiga. Ahora, un detalle, por Sí, favor, que obedeció, quiero pero preguntaba. que capten con respecto a esto de este impresionante sacrificio, porque ya hay un sacrificio. No solo el sacrificio previo o la preparación del sacrificio, sino que al final, claro, que entrega al carnero, pero lo que es importante es también reconocer esto,
Por lo cual se dice, en el monte del Señor será provisto. Dios te da lo necesario para que ofrezcas sacrificio. ¿Sí? Hay un detalle que nos llama mucho la atención en uno de los eventos de Jesucristo en su vida de Jesús, cuando lo invita a comer un tal Simón. ¿Recuerdan? Probablemente el ex leproso, no sé yo. El caso es que entra fariseo, ¿verdad? Y entra Jesús, y de repente se cuela una mujer Que le lava los pies. le lava los pies, le Con enjuga sus los- lágrimas. Y lo que dice este hombre es horrible. Dice, menospreciando a Jesús, dice, El si que lo realmente fuera profeta, ¿verdad? Sabría Sabría que ella quién es es una pecadora. esta mujer que se le está acercando a hacerle lo que le está haciendo. Bien que la conocían. Entonces, ¿por qué Jesús? Y ahí viene justamente lo que tenemos que ver con Abraham y con Isaac. La pregunta que le hace, Simón, Simón. Dice, una sola cosa tengo que decirte. Uy. ¿Ves esta mujer? Ay, tú me estás cuestionando, ¿verdad? Dice, entré a tu casa, no me diste beso. Esta no ha dejado de besar mis pies. No me diste agua para lavar mis pies y esta no ha dejado de lavarla con sus lágrimas. Uf, No me ungiste. No me ungiste. 3 cosas. Con aceite y esta no ha dejado de ungirme Con lo más valioso que tenía. con lo más valioso que tenía. Dice, por tanto, como sus pecados son muchos, mucho les será perdonado. Así es. Y ahí viene la clave de lo que hace Abraham, porque dice, esta amó mucho y sus pecados se le perdonan porque ha amado mucho. Dice, pero al que ama poco, poco se le perdona. Entonces, yo creo que el tiempo, pues te decía yo al respecto, Era suficiente. todo esto para llegar al tiempo de la edad de Isaac. El tiempo para que Abraham madurara en su amor por su hijo. Ya que llegó al máximo el amor por su hijo, ¿verdad? Entonces es cuando Dios le dice, ahora ve y me lo sacrificas. Es decir, cuando llegó al momento de que ibas a amarme más, salud, en ese momento te pido que te despojes de él. ¡Ay! Entonces, cuidado, cuando más nos apasionamos por algo que no es Dios, probablemente Dios nos pida que lo entreguemos. Así es. Así que será mejor que nunca dejemos Que Él de sea. poner a Dios en el primer lugar, Ante todo. porque nos lo va a quitar. Pero como decía mi esposa, o nos va a pedir que lo entreguemos voluntariamente, aunque casualmente la voluntad nos va a doler, porque lo vamos a ofrecer en sacrificio vivo, ¿sí? Nos va a doler, pero hay que estar dispuestos a darlo. Eso es lo que yo quería completar de lo que dijo Lu. Yo nada más quiero cerrar, no para que se queden con esto. Perdón, Margarita, y discúlpame. con esto veo que, por ejemplo, nos está diciendo, y nos lo pone muy claro en Mateo 6:33, más buscad primeramente El reino de Dios y su justicia, sí, y señor. todas esas cosas serán añadidas, todas las demás, ¿no? Esos amores que tenemos, pero primero esto, ¿no? Lo primero. Y otra que dice, alejaos de los ídolos. Y un querer más a un hijo o querer más a un padre o una madre. Eso es Se idolatría. puede convertir en Está ocupando el idolatría. lugar de Dios, ¿no? Así es. Es correcto, es correcto. Les repito, Preciso. no porque quiero que se queden, por lo general está demostrado que el prime time es al final, pero que se queden como para meditar, sobre todo para orar, porque justamente este capítulo, los musulmanes se lo van a adjudicar. Que Ismael fue el que fue Y sacrificado. por eso han construido sobre el monte Moriah su Mezquita dorada. Ujú. donde se supone Sí, porque es el mismo lugar. Abraham, porque ellos tienen al mismo padre Abraham, ¿sí? Pero con el hijo Ismael, donde Abraham sacrificó o iba a sacrificar, pero a Ismael. El problema es que el Señor es llamado Dios de Abraham, palomita para los musulmanes, Isaac, ya me faltó, y Jacob. No es el Dios de Dios Ismael. no nombra a Ismael, No. expulsó a Ismael, ¿sí? Entonces, de verdad, esto es muy importante. Precisamente este varón, el que les pasé
la enseñanza muy breve. Es un filósofo cristiano, pero aparte también ¿El que nos mandaste? sí, Ravi Zacarías se llama. Es está un pesadísimo. hindú convertido de una manera tremenda, a punto de suicidarse, y el Señor lo detuvo, el Señor le habló y él se entregó y él le dijo: Señor, yo de aquí me dedico a ti enfrente de quien me pongas. Y su especialidad es ponerse, lo han invitado porque además es muy conocido, para presentarse. Dice que él Para estuvo hacer sobre apología los... de Exacto, Cristo. es una apologeta, ¿no? Entonces, lo invitaron a una reunión con uno de los líderes más fuertes de Hamas, ¿sí? De los musulmanes. Fue una reunión privada, no dio muchas, dice, no puedo decirlo porque evidentemente fue una reunión secreta, pero sí les digo la esencia. Puso su postura este señor, ¿verdad? Obviamente, el odio hacia el pueblo judío, etcétera. Y al final, ¿tiene usted algo que decir, maestro Zacarías, o no sé cómo le llamaba, profesor Zacarías? Y le dice: sí, me permite, pues, obviamente con toda la reverencia, porque Claro, que lo echan ahí, claro que lo echan. metralladora cortada, en fin. Pero le dijo: sí, me permite, dice, yo nada más quiero decirle, porque además estaban ahí en Medio Oriente, y le dijo: yo quiero decirle que fue aquí cerca, dice, hace más de 2,000 años, más de 4,000 años, perdón, el padre Abraham, al que usted reconoce, ¿verdad? Y el otro va a hablar del padre Abraham, de nuestro patriarca, ¿no? Dice: no, vamos a hablar de a quién sacrificó, ¿no? Ofreció en un monte, dice, ofreció en un monte a su hijo, a su unigénito, a su primogénito, a su unigénito. No vamos a hablar de quién era el hijo, porque allí usted y yo estamos en desacuerdo, pero no vamos a hablar del hijo, pero tenemos a un hombre de Dios que ofreció a su hijo en sacrificio. Y yo quiero decirle que hace 2,000 años, en ese mismo monte, ¿sí? en ese mismo lugar, el padre del padre Abraham ofreció a su propio hijo en sacrificio por usted y por mí. Al final, este hombre, el terrorista más horrible, al final se acerca. Zacarías dice que ya iba de salida, le despidieron, ya iba de salida. Zacarías, venga para acá. No, dijo, ya me llamaba, ¿no? Lo llamó, lo abrazó delante de toda la gente y le dijo: yo tengo que volverme a encontrar con usted en algún otro momento. No se dijo más. Pero de verdad es cuando tenemos que tener esa sabiduría. ¿Qué forma de hablar Dios? No, es Dios hablando. Es Dios hablando, porque ¿verdad? nosotros entramos en disputa, claro, el celo sí, acá. en defender a Dios. Dios no necesita que se le defienda. Necesita Es testigos. hermoso, pero es Él hermoso. nos llamó a ser embajadores. Que a mí me sucedía mucho en la escuela donde estaba trabajando. Porque era escuela judía. judía. Tengo una amiga muy querida que fue la que me recomendó para entrar allí. Y luego platicábamos, y en una de esas pláticas me decía: bueno, los católicos ven a un Dios allí muerto, crucificado. ¿Tú cómo lo ves? Y yo le dije: es que sí murió, pero a los 3 días resucitó. Cuando yo le dije eso, se quedó así como que... Eso no lo sabía. Pues no lo has leído, está en Isaías 53. Si es judía, llevarlos a Isaías 53. Entonces fue Y ellos lo van a entender. esas cosas, ¿no? Luego los niños me preguntaban: oye, que dicen que Jesús caminaba sobre las aguas. Sí, fíjate que... Y no nada más eso. No, y aprovecha bonito uno, porque... Pero imagínate en una escuela judía. No, pues estamos hablando... Judía ortodoxa, ¿eh? Además. Sí, la mayoría, había de todo. Sí, una judía tal vez, no tan ortodoxa, porque había ahí tanto la vertiente judía Liberal. más liberal, que las mujeres podían usar pantalones, etcétera, etcétera. Entre ellos también había la parte en donde las mujeres tenían que ir con su peluca, falda larga, manga larga, cuello alto, todo esto, ¿no? Pero lo hermoso era tener de las alguna oportunidades. manera, en varias oportunidades, bueno, me acuerdo cuando festejan, por ejemplo, Purim, y mis compañeras no judías una vez preguntaron qué es el Purim.
yo dije, pues te cuento la historia de Esther. Y se la estaba contando, y desde allí mi amiga Silvia, la judía, se quedó así como diciendo, ¿Cómo la sabes tú? Sí, y me oyó que se la estaba platicando. ¿Y tú cómo la sabes? Está en la Biblia, ¿no? No, pues sí. Y luego pasaba otra cosa y mis compañeras me preguntaban, oye, ¿y por qué esto? Entonces ya se les volvía a platicar. Entonces cuando me preguntó, oye, ¿y tú cómo ves a Dios? Crucificado. Vivo. Vivo. Claro. Esa es la gran diferencia porque precisamente, y retomando lo que les quería estar apercibidos, ¿no? Orar por el pueblo musulmán que está recibiendo revelación. Cristo. Se está revelando. Cristo, el descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Se está revelando en sueños, de una manera sobrenatural a muchos musulmanes. En visiones se le está De verdad. Entonces, ellos tienen la primera parte del proyecto de Dios. El problema es que, ¿no? Se desvió. Pero oremos de verdad también para que todos ellos reciban esta revelación. Y sobre todo quedarnos con 2 puntos. 1, Dios quiere hacer morir en nosotros lo que corra el riesgo de ocupar su lugar. Así es. De jóvenes, de viejos, de más viejos. Ningún momento, mientras tengamos vida, nada ocupa el lugar del Señor. Número 1. Los anhelos, muchas Así, veces. es claro. Haced pues morir Número 2. lo terrenal en vosotros, dice. Número 2, nosotros ya estamos del otro lado del cumplimiento de esa profecía que proféticamente Abraham estaba ejecutando, ¿sí? Estaba personificando, vamos a llamar, al padre que amaba muchísimo a su hijo y lo dio en sacrificio, pero además siempre es para Dios, ¿sí? Aún el sacrificio de Jesucristo, esencial y primordialmente fue para su Padre. Dice, hágase tu voluntad. En tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, siempre estaba, sí, pidió perdón para los que estamos ahí. Y hoy mismo estarás conmigo en el reino. Pero esencialmente fue para Dios. Entonces, se trata de Dios. Ajá. Y tengamos, nosotros ya estamos del otro lado de ese cumplimiento, pero hagamos vivo precisamente, y no olvidamos el precio, el sacrificio que se hizo por nosotros. Y Cristo está vivo. El evangelio tiene que ser predicado completo. No dejemos nada más, y Cristo murió por ti, sí, pero hay que hablar de la condición, sí, y de la condición en la que estábamos. Tú necesitas a Cristo. Esta es tu condición, terrible, pero tú necesitas el evangelio, las buenas nuevas. Vamos a ver. Y antes de orar, que te vayas con algo en el corazón, muy importante para meditación personal. El hecho es de que hoy mismo hagamos un análisis personal, ¿verdad? Y revisemos qué es lo que me falta aún por entregarle a Dios, por sacrificar a Dios que tanto me gusta a mí. Si descubres que hay algo que ocupa el primer lugar antes que Dios, entrégaselo a Dios hoy mismo. Tu hijo, sobre todo los hijos, tu propio hijo, lo que más amas, tu esposo, no sé, tu carro. A veces puede ser hasta... Sí, perdón. Conozco gente que se apasiona por su carro. Conozco un amigo que tiene un carro que no tienes idea cómo le han ido metiendo. Es una cosa... Lo cuida más que a la esposa. Sí, claro. Sí. Así Bueno, mismo. Entonces, puede ser esto también. es lo que tenemos que hacer. Ver Monumento. que tenemos que entregar en sacrificio vivo. Ahora, una constante que se tiene que aparecer. Dice ahí que cada día tienes que ofrecer el sacrificio. Dice, cada día tienes que venirte a ofrecer el sacrificio. Entonces, esta es una revisión ¿El mismo constante. o son diferentes? No, es diferente. O sea, Si ya murió el día anterior, ya no... No, pero está diciendo que hay que ofrecer todos los días. sí, Lo cada dice día la ofrece palabra. sacrificio de alabanza, Es fruto yo de labios. morir a la carne, Lo que ¿no? es uno, Exacto. pero el otro día descubro otro, seguramente. Sí, Claro. sí, se entiende. Y muchos van muy relacionados, ¿no? Muchas Sacrificio veces es vivo. mi boca, mi lengua, puedo tener otros ídolos. La misma depresión puede ser un ídolo. Es que si no, ¿de qué me quejo, no? Entonces, por eso no salgo de esa Oremos entonces Un afán. para terminar esta Exacto. enseñanza. Amén. Rey de los cielos, grande y maravilloso, gracias por tu preciosa palabra.
Gracias, Señor, porque dejaste como tipo en Sí, Isaac que pudiéramos aprender lo que ibas a hacer eventualmente Gracias, más tarde gracias, con tu Hijo amado, Gracias. que murió por nosotros en una cruz, pero que está vivo y resucitado, sentado a tu diestra y dándote Gracias, toda la gloria a ti, Señor, en esta tarde, al Hijo y al Espíritu Santo que trae esta enseñanza para nuestro corazón y la grabas con fuego en nuestra vida. En el precioso nombre de Jesús recibe la gloria, Señor. Amén. Amén.